Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 20, 16 a 24. Pablo lidiando con su propio espíritu. Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso, pues no quería quedarse en Asia, pues se apresuraba, si lo era posible, estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto envió a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y cuando llegaron a él, les dijo, ya sabéis cómo he estado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me sobrevinieron por las acechanzas de los judíos. Y como no he rehuido nada que fuera útil para vosotros, sino que os he anunciado y enseñado públicamente y de casa en casa, testificando tanto a judíos como a griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, voy ligado en espíritu a Jerusalén, sin saber las cosas que allí me acontecerá, salvo que el Espíritu Santo da testimonio por todas las ciudades, diciendo que me esperen prisiones y aflicciones, pero de ninguna de estas cosas me conmueve, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que pueda terminar mi carrera con con gozo y y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 16 dice, porque Pablo había decidido pasar por Éfeso, porque no quería detenerse en Asia, pues se apresuraba, si le era posible, estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Dado que Pablo deseaba estar en Jerusalén para Pentecostés, no quería perder tiempo en ningún otro lugar. ¿Por qué? Se preguntaría alguien. ¿Querría Pablo estar en Jerusalén para Pentecostés? En primer lugar, cabe destacar que Pentecostés era una fiesta judía. Eso significaba que todos estarían juntos. Es posible que la familia de Pablo también estuviera allí en Jerusalén. En segundo lugar, también podría ver a todos los apóstoles y a otros hermanos, pues debió pensar que era sin duda una oportunidad increíble para tener comunión con tantos otros en la fe. Debió ser eso lo que anhelaba. Quizá fue algo que sintió en el espíritu para estar allí. Por esa razón, sin embargo, no estoy seguro de que tuviera la intención de traer a otros hermanos, ni siquiera de que lo hiciera. Y si se lo expresó así, o simplemente sintió que debía estar allí para la fiesta. Sin embargo, se nota que en el versículo 4, estos son los hermanos que estaban con él y le acompañaron a Asia, Sópater de Berea y de los tesalonicenses, Aristarco y Segundo y Gallo de Dirbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Así parece que estos eran los hombres con los que deseaba viajar incluso a Jerusalén. Por lo tanto, parece que Pablo había viajado a menudo con otros ministros y no había elegido viajar solo. Incluso desde el principio,
Pablo y al menos otro apóstol lo habían acompañado en sus viajes. Esta vez parece ser el grupo más grande de hombres el que acompañaba a Pablo. Les expresó Pablo a esos hombres la razón por la que pretendía estar en Jerusalén durante la festividad. Era tan especial porque era Pentecostés y eso era el día en que la iglesia había comenzado. Y para poder reunirse con tantos otros cristianos y a compartir con ellos aquí en Jerusalén lo que Dios estaba haciendo en el extranjero, ese podría haber sido el caso. Además, Pablo pudo haberles estado expresando que estarían en Jerusalén durante Pentecostés por diversas razones. Incluso pudo haberles expresado que lo había sentido en el Espíritu. Sin embargo, a medida que se acercan los días para que Pablo esté en Jerusalén, muchos le advierten lo contrario. Sin embargo, Pablo, aunque era muy terco, decidió que nada le impediría estar allí en Jerusalén en Pentecostés. Ni siquiera el hecho de que le habían advertido que sería atado. Y versículo 17 nos dice, y desde Mileto envió a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Evidentemente Pablo iba a convocar a los ancianos de la iglesia y por Dios era para que Pablo supiera con mayor certeza lo que le esperaba en Jerusalén. Los ancianos debían ser los líderes de las iglesias. Es decir, probablemente cada anciano era comparable a un pastor de una congregación local. Pablo mismo no viajó hasta allí, pero se embarcó y fundió en Mileto, que estaba a una distancia de entre 16 y 64 kilómetros, probablemente 58 kilómetros. Mileto estaba justo al sur de Éfeso. Mileto podría haber tenido una población de entre 50 y 100,000 habitantes, mientras que Éfeso, una ciudad mucho más grande, podría haber tenido unos 2,050,000. Así pues, Éfeso era una ciudad bastante más grande que Mileto, pero aún así Mileto tenía bastantes habitantes. Sin embargo, en aquellos tiempos las ciudades no estaban tan dispersas como en nuestros días, ya que su transporte solo consistía en caminar o montar a caballo, por lo que las cosas estaban mucho más cerca unas de otras. Mientras que hoy, debido a nuestro sistema de transporte, las cosas están mucho más dispersas. Pablo había llamado a los ancianos y estos debían acudir a él. Obviamente ya lo acompañaban varias personas, por lo que algunos probablemente habían salido a buscar a los ancianos en Éfeso, mientras que uno o dos podrían haberse quedado con Pablo. Así, al enviar más personas a Éfeso, pudieron alcanzar a los ancianos de la ciudad en menos tiempo y reunirse posteriormente en Mileto. Una vez reunidos todos, lo cual fue similar a la reunión de un ministro con el apóstol Pablo antes de partir hacia Jerusalén.
Versículo 18 dice, y cuando llegaron a él, les dijo, ya sabéis cómo me he comportado con vosotros desde el primer día que llegué a Asia, en todo tiempo. Aquí no se indica el tiempo que tardó, sino que el tiempo total fue irrelevante. Lo importante fue que habían llegado y que debían haber sido todos los ancianos que habían llegado, sin dejar a ninguno en la ciudad de Éfeso, quienes se dirigieron a la ubicación del apóstol Pablo en Mileto para evitar cualquier acción en Éfeso por parte de quienes pudieran haber conocido el apóstol Pablo y haber intentado de nuevo llevarlo ante la justicia dentro de la ciudad de quienes habían tenido conocimiento de sus acciones en Asia. Así que así que esa era una de las razones por las que quería que vinieran a él, pero también por conveniencia pensó que sería mejor para evitar cualquier tipo de persecución y para acelerar el paso. Les recordó el tiempo que estuvo con ellos en Asia y cómo los había acompañado en todas las situaciones o como él mismo lo describió. Épocas, tanto buenas como malas. Versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me sobrevinieron por las acechanzas de los judíos. Había mencionado que, por supuesto, había judíos que acechaban para matar al apóstol Pablo o llevarlo ante la justicia de una forma u otra. Pero eso no se ajustaba a la justicia divina, sino a la justicia mundana o a la confusión. Había servido al Señor con toda humildad, es decir, dispuesto a escuchar a los demás y sus sugerencias y a vivir a la vida sin muchos bienes materiales, tratando de conformarse con lo que tenía. Es decir, sirvió al Señor llevando el Evangelio a otros y tuvo que lidiar con cada situación que se le presentó, buena o mala. Y eso también le había hecho llorar mucho por lo que había sufrido, incluso como él mencionó las tentaciones. Aunque aquí cuando menciona las tentaciones en la versión King James se refiere en lugar de lo normal, lo que podríamos llamar una tentación a hacer el mal, a una prueba, y eso corresponde a lo que sigue, que me sobrevino por las acechanzas de los judíos. Así pues, los judíos, por supuesto, se esforzaban por capturar al apóstol Pablo, y a eso se refería con una tentación o una prueba. Por lo tanto, se puede decir que la prueba le fue impuesta al apóstol Pablo por los propios judíos, pues no querían que predicara el Evangelio, algo que había sucedido en muchas ciudades y también porque había intentado entrar en las sinagogas judías y allí predicaba a Jesús. Sin embargo, no temía predicar a Jesús a los judíos. Versículo 20 dice, y como no
he retenido nada que fuera útil para vosotros, sino que os he anunciado y enseñado públicamente y de casa en casa. Retener algo suena como no comunicarles todo el consejo del Evangelio, de la deidad de Dios en Cristo y de la santidad. Al escribir a las iglesias también expuso muchos temas que las iglesias de todo el mundo y de toda la era de la iglesia podrían usar y que les resultaron de gran beneficio. Por lo tanto, fue provechoso en un sentido eterno. Y eso es lo que la predicación y la enseñanza hacen por vosotros. Nos proporciona una ganancia eterna. Y no creo que Pablo se guardara todo para sí mismo, pero aquí afirma que no retuvo nada. Por lo tanto, les había compartido todo el consejo de Dios, presentándolo oralmente, pero también por escrito. Creo que declaró a las iglesias a quienes había escrito algunos consejos de Dios en ciertas áreas. Pero Dios para la iglesia había inspirado a personas como Juan, Lucas, Pablo, Judas, etcétera, para que le proporcionaran todo el consejo de Dios por escrito. Así Pablo declaró en forma oral y en parte en forma escrita, pero Dios pudo inspirar a hombres del Nuevo Testamento, todos llenos del Espíritu Santo, para escribir todo el consejo de Dios para el pacto con el cuerpo político de la iglesia. Pablo había estado enseñado públicamente, pero también se había tomado el tiempo para enseñar, por así decirlo, en privado, en las casas, de una persona a otro o a otra, de quienes deseaban escuchar y de la iglesia. Cómo enseñaba Pablo públicamente en lugares gentiles. Iba a la sinagoga que se consideraba en un lugar público, pero tal vez no todos se atrevían a entrar. Otros lugares podrían haber sido los mercados o otros lugares públicos a los que lo habían llevado. Versículo 21 dice, dando testimonio tanto a judíos como a griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así pues, Pablo habla aquí del testimonio que había recibido de Dios mediante la vista de Jesucristo y que había comunicado tanto a judíos como a griegos. Les hablaba específicamente del arrepentimiento y la fe y el Señor Jesucristo, lo cual para los judíos debería haber bastado para creer bastante, para creer que Jesús era el Mesías. Pablo tenía un gran testimonio que dar, pero este le fue, podría decirse, dado directamente por Jesucristo, pues Jesucristo lo había visitado en persona. Otros apóstoles habían visto a Jesús en persona mientras caminaban con él durante su ministerio. Sin embargo, Pablo lo había visto, digamos, descender del cielo a la tierra y lo había visto en persona de esa manera, en su ser glorificado. Y Dios lo usó, incluso la personalidad de Pablo, para hablar a los judíos y también a los gentiles de lo que concernía a su salvación eterna. Y de maneras que, de alguna manera, mediante la predicación y la enseñanza, les beneficiaría
eternamente. Versículo 22 dice, y ahora he aquí, voy atado en espíritu a Jerusalén, sin saber lo que allí me acontecerá. Aquí el apóstol Pablo les dice a los ancianos, es decir, a los líderes de las iglesias de Éfeso, ya que debía haber más de una iglesia dentro de la ciudad, pero muchos, que él va ligado en el Espíritu, no en el Espíritu Santo, sino que al parecer se sentía obligado por su propio espíritu y no, digamos, por el Espíritu de Dios. Pues el Espíritu de Dios le advertía a Pablo lo que le aguardaba, pero él no hizo caso, pues su propio espíritu parecía sentirse obligado. La palabra espíritu aquí parece referirse a su propio espíritu y no al Espíritu de Dios. Pues fue el Espíritu de Dios el que hizo que otros incluso le am, advirtieran de lo que se avecinaba. Uno pensaría que la advertencia del Espíritu de Dios lo detendría, pero Pablo parecía estar confinado en su propio espíritu, como se sintiera una obligación imperiosa que lo obligaba a ir. Sin embargo, se puede sugerir que si Pablo hubiera escuchado el Espíritu Santo en lugar de su propio espíritu de confinamiento para ir, probablemente habría podido tener una vida más larga, se supone, y habría pasado más tiempo con las iglesias. Sin embargo, en cierto sentido, pudo haber pensado que no importaba, como si entregar su vida por el Evangelio en ese momento le fuera bien, pues había dado lo mejor de sí. En algunas de las decisiones de Pablo, como la disputa por la decisión de Juan Marcos, y esta decisión en particular de ir aparentemente en contra de la advertencia del Espíritu de Dios, que pudo haber sido una autorización del Espíritu de Dios para que Pablo hiciera lo que sentía impulsado interiormente. ¿Fue su conciencia la que lo impulsó o simplemente su propio espíritu? Si hubiera mencionado su conciencia, lo habríamos entendido así. Pero parece que Pablo no se refirió a la conciencia, sino a su propio espíritu o incluso a su mente, lo que lo impulsó como una obligación a ir, como ir a la guerra enfrentándose a lo inevitable. Aquí se afirma que en Jerusalén no sabía lo que le esperaba, aunque sabía que algo se estaba gestando, gestando. Y al mencionarlo así, probablemente asumió que los judíos estaban causando problemas y que él sería arrojado a ellos. Sin embargo, incluso Jesús lo evitó por un tiempo hasta que llegara el momento oportuno. ¿Era el momento oportuno para Pablo o tenía una decisión que podía haber tomado? Creo que se obligó a sí mismo como si fuera necesario llevarlo a cabo. Sin embargo, no creo que fuera el Espíritu de Dios quien lo obligara. Más bien el Espíritu de Dios le
advertía que si hubiera tomado esa decisión, eso era lo que le esperaba. Uno pensaría que si hubiera escuchado la advertencia como una advertencia genuina que podría haber evitado si hubiera escuchado y actuado con atención, habría podido evitar ser encadenado. Encadenado. Versículo 23 nos dice, salvo que el Espíritu Santo da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan prisiones y aflicciones. Por supuesto, si lo consideramos desde la perspectiva de Jesucristo, él también sabía que sería atado, azotado y crucificado. Y el apóstol Pablo podría haber pensado lo mismo. Sin embargo, era la voluntad de Dios que Pablo fuera. Eso es una cuestión de mm, debate. Pues personalmente creo que él tenía una opción y que el Espíritu de Dios no lo obligó a ir. Podría haber elegido ir a otro lugar, pues le aguardaba la persecución. Otros lo persuadieron de no entrar en el teatro de Éfeso. Entonces, ¿por qué lo persuadieron? Sin embargo, aunque otros intentaron persuadirlo de no ir a Jerusalén, especialmente cuando el Espíritu de Dios los había usado para hablar sobre lo que sucedería, intentaron disuadirlo. Sin embargo, él obstinadamente decidió ir de todos modos porque se lo exigía. Pero de nuevo, ¿era la voluntad de Dios o simplemente su decisión de ir a la persecución y al final dar su vida? Pablo lo sabía, pues aquí en el versículo 23 había declarado que el Espíritu Santo le había dado testimonio en cada ciudad de lo que le esperaba. No lo interpretó como que el Espíritu Santo lo desanimaba a ir y escuchar la advertencia del Espíritu. Más bien, lo interpretó como que necesitaba ir y afrontar lo que le hicieran, como Jesús lo había hecho. Sin embargo, para Jesús era necesario, pero para Pablo quizá no lo fuera. Creo que se debió a su propia decisión a que y a que podría haber continuado predicando el Evangelio en otros lugares en lugar de enfrentarse a la persecución. Jesucristo mismo dijo esto sobre la persecución y los perseguidores. Mateo capítulo 10, 23 dice, pero cuando os persiguen en esta ciudad, id a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo de Hombre. Así pues, Jesús mismo declaró de que sus discípulos debían huir de la persecución. Pablo, en cambio, parecía estar entrando en persecución. Y de eso él lo sabía y había sido advertido.
Sin embargo, si hubiera prestado atención a lo que Jesús le había enseñado, no habría sido atado en Jerusalén ni enviado a juicio. Podría haber escapado de la persecución. Sin embargo, es posible que Pablo no haya escuchado esa parte de lo que Jesús había dicho. Versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo mismo testificó que nada de lo que había oído le había hecho cambiar de opinión. Aunque puede que Pablo nunca leyera lo que Mateo escribió sobre Jesús hablando en Mateo 10:23, y dado que ese podría ser el caso, tal vez esa sea la razón por la que su espíritu lo impulsó tanto, pues no le habían enseñado lo contrario. En otras palabras, se basaba únicamente en lo que sabía en ese momento. Además, lo que parece ser la mentalidad de Pablo en ese momento, leído en este versículo, en el versículo 24, en la segunda parte, donde declaró, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, significa que sabía que estaba poniendo su vida en peligro al ir allí. La tercera parte lo confirma y declaró para terminar mi carrera con gozo, lo que significa que había sentido que iba a morir por persecución, sentida que se alegraría al hacerlo. Era caso como si hubiera sido su visión buscar esa ruta, como si los judíos también se alegraran de que él los acompañara para darle su oportunidad. Sin embargo, al final, no cayó en la trampa, pues había optado por apelar a César para protegerse en cierta medida de la persecución judía de aquel entonces y así poder testificar más. Sin embargo, podría haber testificado más y más fuera de ese perímetro de persecución y confinamiento y quizás habría llegado incluso más lejos. Y así es por la gloria del Señor. Que Dios les bendiga. Amén y amén.